Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Eleuteria nuevamente. Y pues bien, el tema de hoy es justamente aquella desconfianza que se tiene hacia la democracia. Y justamente vamos a analizar punto por punto algunos, algunos argumentos que provienen del marxismo-leninismo y vamos a desmontarlos de manera clara y sencilla para que nuestra audiencia lo comprenda más fácilmente. De nuevo, invito a los que escuchan este programa a través de la radio o de nuestras plataformas digitales a escribir sus dudas. Como lo vuelvo a repetir, son temas un tanto tecnocráticos porque se requiere ciertos conocimientos de economía, filosofía y sociología, pero aún así invito a las personas a que expresen su opinión en nuestras plataformas y con mucho gusto vamos a tomar en cuenta sus ideas. Ahora bien, surge la pregunta de ¿cuál es la droga más adictiva que existe? Sé que esto se distancia un poco de nuestro tema central, pero sí tiene una relación muy directa. Pues bien, muchos argumentan que es, por ejemplo, el tabaquismo, es la heroína, la cocaína. Sin embargo, eh, de acuerdo a lo que nos respecta, la droga más adictiva de todas es el poder. El poder realmente enamora, el poder realmente enajena a aquella persona que lo posee. Y podemos recurrir a una de las más grandes frases que ha dicho un hombre, que es Lord Acton. También lo ha dicho Jacob Burckhardt, pero es más recordado por Lord Acton, que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora bien, ¿cuáles son los medios para obtener el poder, para ostentarlo en las sociedades actuales? Pues bien, eh, una sociedad organizada políticamente como Estado supone el hecho de que una persona concentre el poder. Ya sabemos que no vivimos realmente en una democracia, sino en un espejismo de democracia. Más adelante voy a dar una definición de lo que es la democracia, es decir, un término que ha evolucionado a lo largo de la historia. Sin embargo, actualmente, para que una persona logre ostentar el poder en una sociedad, existe un mecanismo que se lo permite. Ese mecanismo se llama Estado. El Estado es aquel sistema político que le otorga el poder a una persona de acuerdo al consenso popular. Pues bien, recurriendo a una definición sencilla de lo que es el Estado, podemos recurrir justamente a Max Weber. Eh, Se escribe Weber para las personas que quieran recurrir a la bibliografía. Max Weber tiene un libro que se llama El político y el científico. En este libro existen dos conferencias que dictó Max Weber en Alemania justamente durante las revoluciones espartaquistas. Estas dos conferencias se titulan Politik als Beruf y Wissenschaft als Beruf, que significa la ciencia como vocación y la política como vocación. En estas dos conferencias que dicta Max Weber en Alemania durante la revolución espartaquista, Max Weber define el Estado como un aparato burocrático que monopoliza y legitima el poder en cierta casta de la sociedad. Es decir, el Estado no es algo así como un aparato abstracto que flota en la estratosfera, algo intangible, un poder que no se puede ver. No, el Estado es material, es tangible, se puede percibir. Y el Estado está compuesto de seres humanos. Por lo tanto, al estar compuesto de seres humanos, significa que ese estado es susceptible de ser corrupto, de cometer errores, de dejarse guiar por presiones personales o presiones ideológicas. Por lo tanto, es falible. A eso se refiere Max Weber con el Estado. El Estado es un aparato burocrático que monopoliza la violencia y la legitima en un grupo social, una casta política, para gestionar las libertades de el resto de la población de determinada sociedad. Ese es el Estado. Y el Estado es justamente
un sistema que le permite a cierto sector muy reducido de la población ostentar el poder. Precisamente a eso es a lo que me refiero cuando digo que la droga más adictiva en el ser humano no es una sustancia, es justamente el poder. Ostentar poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora bien, para que una sociedad no se degenere en dictadura, es decir, en un estado totalitario que intervenga en cada aspecto de nuestra vida, se necesitan justamente instituciones firmes que protejan al individuo de la intervención del Estado, es decir, no permitir a una casta política que intervenga en cada aspecto de nuestra vida. Ese tipo de instituciones pueden llamarse, por ejemplo, una constitución. Una constitución se forma, se escribe, para que el Estado justamente no abuse de ese poder sobre la sociedad. Ahora bien, con respecto a esto, la relación que tiene en la sociedad actual es que mucho resabio del marxismo-leninismo aún lo tenemos en la actualidad. Pues bien, para comenzar con las primeras refutaciones sobre esta base ideológica que es el marxismo-leninismo, vamos a comenzar justamente por la definición. Marx plantea que la historia se desarrolla dialécticamente, pero no a través de las acciones de hombres ni hechos históricos, sino más exactamente a partir de los modos de producción de cierta sociedad. Marx divide la sociedad en dos partes. De manera muy topográfica sería una base, que sería la estructura, que es justamente las formas de relación económica que tiene una sociedad con sus individuos, y lo que está arriba es el reflejo de ese mismo sistema de modos de producción económico, que sería, por ejemplo, la filosofía, la religión, la ciencia, las artes, la política, el derecho, las legislaciones. Eso, según Marx, es el reflejo de los modos de producción de una sociedad. Bueno, la manera en que Marx divide la historia puede resultar un tanto sencilla, pero realmente si nosotros la analizamos, es falible. Marx plantea lo que es el comunismo primitivo, posteriormente una sociedad esclavista, después una sociedad feudal, finalmente una sociedad capitalista y ya como él lo plantea, sería algo así como una esperanza escatológica del mundo, una sociedad perfecta que sería lo que él determina como comunismo. Antes de Marx existieron otros socialistas que él mismo bautizó como los socialistas utópicos, Charles Fourier, Robert Owen y Saint-Simon, que fueron los principales teóricos de lo que Marx llamó el socialismo utópico, y también podemos ahí agregar a Jean-Jacques Rousseau. Pues bien, el protagonista de esta narrativa que maneja Marx es justamente el proletariado. El proletariado, según Marx, será el protagonista del cambio de esta transición del capitalismo hacia el comunismo. A esa etapa de transición Marx no le llama comunismo, sino que le llama socialismo. El socialismo es el primer paso hacia el comunismo. Pues bien, para empezar, ¿por qué Marx más exactamente divide a la sociedad entre sociedad explotadora, un grupo social explotador que sería el burgués que es el dueño de los modos de producción, y por otra parte coloca al proletariado como la víctima de ese sistema? Pues bien, como lo plantea Marx, el burgués es el dueño de los modos de producción y la herramienta que utiliza el burgués para crear riqueza para sí mismo es el proletariado. El proletariado, de acuerdo al manifiesto del Partido Comunista escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, es el proletariado, que es aquella persona que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario para mantener a su prole. De ahí se deriva el término proletariado. Y pues bien, analizándolo con frialdad, el proletariado justamente es aquella persona que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario y
planteemos este término a la sociedad actual, no como lo pensaba realmente Karl Marx en el siglo XIX, sino en la sociedad actual. Podemos preguntarnos, ¿las condiciones laborales de un trabajador son las mismas que gozó el proletariado en el siglo XIX? Realmente no. Ahora bien, las condiciones justamente de un empleador, de un capitalista, llamémoslo así, en el siglo XIX son las mismas que en la actualidad, tampoco. Pensémoslo de esta manera, para las personas que son aficionadas a los deportes, por ejemplo, ¿quiénes son los deportistas mejor pagados en la actualidad? Me viene a la mente rápidamente, puede ser Messi, Lionel Messi, el futbolista argentino, o puede ser, por ejemplo, Saúl el Canelo Álvarez, el boxeador mexicano que es muy destacado en su labor. Pues bien, estas personas, Messi o el Canelo, de acuerdo a la definición de Marx de proletariado, se ajustan precisamente a la definición. El Canelo es un proletariado porque vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario para su propio beneficio. Ahora bien, Lionel Messi de la misma manera es un proletariado porque vende su fuerza de trabajo para obtener un salario y de esa manera desarrollarse económicamente. Sí, si al Canelo se le cortan los brazos, ya pierde su herramienta de trabajo. Si a Lionel Messi se le cortan las piernas, pues justamente también pierde su herramienta de trabajo. Ahora bien, si Marx plantea que existe una casta explotadora y una casta oprimida, de esa manera, de acuerdo a esta lógica, Lionel Messi o el Canelo Álvarez son personas económicamente inferiores y socialmente inferiores a, por ejemplo, una persona que tiene, no sé, una empresa que está a punto de quebrar. Es decir, el status quo de el Canelo Álvarez o Lionel Messi es inferior a la de, por ejemplo, el dueño de cierta empresa que no tiene éxito, de acuerdo a la lógica del marxismo-leninismo. Porque bien, Marx plantea de la misma manera que existe una clase explotadora y una clase oprimida. Ahora, regresando justamente a este tema de clases sociales, ¿qué es una clase social? Debemos preguntarnos eso, ¿qué carajos es eso? ¿Qué es una clase social? De acuerdo a Marx, no existe ninguna diferencia entre una casta, un estamento y una clase social. Recordemos que el concepto de estamento es, por ejemplo, ciertos privilegios que son asignados a partir de la cuna. Por ejemplo, el que nace duque es duque hasta que se muera. Y el título nobiliario del duque pasa a su hijo. Su hijo realmente sigue siendo duque por nacimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia de clase social? La clase social se determina por su movilidad, porque tiene movilidad social, es decir, un rico que haga una mala inversión puede rápidamente pasar a una clase inferior, que es la clase baja. En términos muy rudimentarios, estoy dando una explicación muy rudimentaria que justamente no es una descripción académica correcta, pero para que me entiendan, eso se define como clase social. La clase social no se determina por el nacimiento. Ahora bien, como lo digo, una persona que tenga un excedente de riqueza, que haga una mala inversión, puede pasar rápidamente a convertirse en una clase social baja. De la misma manera, alguien que pertenezca a la clase baja, que tenga, por decirlo así, una cierta visión de invertir su dinero, puede pasar rápidamente a convertirse en clase media o clase alta. Es decir, las clases no se determinan por el nacimiento, no son estamentos. Justamente la clase social vino a romper con los privilegios de cuna a finales de la Edad Media. Ahora bien, por clase social, Marx lo determina a partir del ingreso. Esto quiere decir que de acuerdo al dinero que perciba una persona se determina su clase social. Muy sencillo, pero no tanto.
Porque, por ejemplo, ¿de qué manera se determina la clase social? Sí, bueno, por el ingreso, pero existen diferentes ingresos en diferentes personas. Por lo tanto, habría una infinidad de clases sociales. Es decir, la manera en determinar una clase social no es clara, porque, por ejemplo, una persona puede ganar al mes, no lo sé, 2,000 pesos. Otra persona puede ganar en el mismo mes 2,300, 2,400, 3,000 pesos. Es decir, hay una infinidad de clases sociales apelando justamente a la lógica marxista, porque no es claro determinar lo que es una clase social. Eso es en primer lugar. Ahora bien, el punto fuerte de Marx es su teoría sobre el valor trabajo. ¿Qué es esto de la teoría del valor trabajo, la plusvalía, como le llamen en las academias? Tiene muchos nombres esta teoría, pero básicamente dice que una mercancía adquiere valor en la medida en la que se le asigne tiempo de valor agregado en su producción. Por ejemplo, eh, digamos que yo soy un carpintero que hace muebles y digámoslo que yo tardo, no sé, un día en producir un ropero y me tardo unas cuantas horas en producir una silla. Por lo tanto, la silla tiene menos valor que el ropero porque la silla requirió de menos tiempo y menos esfuerzo al producirla. Y por lo tanto, el ropero, de manera lógica, tiene más valor porque yo me tardé más tiempo y ocupé más esfuerzo físico en producirlo. De esa manera Marx determina el valor de las cosas. Esta es la teoría del valor trabajo, aunque esta teoría no le pertenece precisamente a Marx, sino a los economistas anteriores como Adam Smith o David Ricardo, los economistas neoclásicos. Ahora bien, de acuerdo a la teoría de Marx, que vuelvo a repetirlo, es su teoría central, las cosas obtienen valor de acuerdo al tiempo y al esfuerzo que se le invierta al producirlas. Perdón. Pues bien, apelando a esta lógica, vamos a darle un ejemplo muy claro al espectador o a nuestros radioescuchas. Digamos que yo quiero producir un carro, pero yo no soy ingeniero mecánico. Por lo tanto, comienzo a construir un carro y me tardo muchos años en producirlo. Muchos años y me cuesta mucho trabajo. Pero finalmente llego a producir mi carro o algo que se le parece a un carro. Y pues bien, este carro yo quiero venderlo a las personas porque bueno, quiero ganar un poco de dinero al trabajo que yo hice. Y salgo a la calle y le pregunto a usted cuánto me da por eso que se parece a un carro. Y usted va a decir, bueno, para mí eso no vale nada. Eh, yo quiero un carro, no, yo no quiero algo que se le parece a un carro, que no me va a servir de nada. Pues bien, el valor de las cosas no está determinado por el tiempo ni el esfuerzo que se le invierta al hacerlas. Realmente, el marxismo es una ideología muy meritocrática, porque trata de apelar al mérito para determinar el valor de las cosas, de acuerdo al esfuerzo, de acuerdo al tiempo que se le invierte a las mercancías producirlas, ese debería de ser su valor. Si nosotros nos ponemos a analizar ese argumento, es muy meritocrático. Y realmente el mundo no se maneja de esa manera. El mundo, o al menos las personas, llamémoslo así, las personas tienen una extraña forma de valorar las cosas que los rodean. Esa extraña forma de valorar a las mercancías, aquellos productos, aquellas cosas que nos rodean en el mundo, nosotros las valoramos de acuerdo a nuestra subjetividad. Y por la subjetividad yo me refiero a aquella relación emotiva, familiar, social, muy personal que tenemos con las cosas. Por ejemplo, digamos que mi abuela me regaló antes de morir cierta cadena, cierto dije, cierta imagen, no sé, de acero. Y realmente el valor que puede tener esa joya para cualquier otra persona, pues no sé, puede valer unos cuantos pesos. Pero para mí
esa, esa joya que me regaló mi abuela antes de morir, pues tiene un valor incalculable. De esa manera nosotros determinamos el valor de las mercancías de manera personal, subjetiva, llamémosle. Es decir, de acuerdo a la relación que tenga una persona con un objeto, de esa manera se determina el valor de las cosas. Por ejemplo, está el hecho de que digan, en gusto se rompen géneros. Justamente, nosotros no valoramos las cosas de acuerdo a su valor intrínseco, es decir, lo que llamaría Marx el valor objetivo de las cosas, es decir, el tiempo que pasó el trabajador al producirlas y aquel esfuerzo que invirtió. No, porque si ya aquella persona que se le ofrece la mercancía no vale nada, pues finalmente no vale nada esa mercancía. Es decir, el valor no lo asigna el trabajador al producir la mercancía. El valor lo asigna justamente el consumidor. Vuelvo a repetirlo y esto debe de quedar bien claro. El valor no está determinado ni por quién es el dueño de los modos de producción, ni tampoco está determinado por quién es el que produce dicho bien, sino más exactamente el valor lo asigna el consumidor. Y si si para el consumidor cierta mercancía no tiene valor, es decir, si no tiene valor en el mercado, no vale nada. No importa cuánto tiempo se le haya invertido, no importa cuánto esfuerzo haya padecido el trabajador para producir dicho bien, si no tiene valor en el mercado, no vale nada esa mercancía. Ahora bien, regresando un poco a esta teoría que es justamente la teoría central de Marx, se puede traducir de otra forma. Esto se le llama la teoría de la oferta y la demanda. Y, perdón, debo de corregirme. He cometido un error. No es ninguna teoría, es una ley. Es la ley de oferta y demanda. Justamente la oferta es aquello que se le ofrece a una sociedad. Y la demanda es el conjunto de necesidades de una sociedad. Dicho en términos económicos, yo no soy un economista, yo soy filólogo, pero esto tiene mucha relación en la valoración de una obra de arte. En programas posteriores voy a tratar este tema, pero quiero finalizar justamente con la teoría del valor trabajo de Karl Marx. Si una sociedad se le ofrece un producto que no responde a las necesidades de una sociedad, ese producto, por más tiempo que haya tardado en ser elaborado o por más esfuerzo que se le haya invertido para producirlo, si no responde a las necesidades de una sociedad, dicho producto no vale nada para acabarla. O sea, ese producto no vale nada en el mercado. Por lo tanto, vuelvo a repetirlo, el valor lo asigna el consumidor. El valor no lo asigna ni quién lo produjo ni quién es el dueño de los modos de producción. Ahora bien, me quedan 2 minutos y antes de finalizar el programa, en los bloques posteriores voy a hablar un poco acerca de la imposibilidad del socialismo, es decir, en la práctica. Voy a recurrir a algunos argumentos, por ejemplo, del profesor Mario Bunge, que lamentablemente ya se nos fue, y del libro El socialismo, de Ludwig von Mises, que es un libro en el que Mises hace una descripción detallada y una explicación muy profunda acerca de la ineficiencia e imposibilidad del socialismo a largo plazo en una sociedad. Y pues bien, invito nuevamente a las personas que escuchan nuestro programa o justamente a las personas que están suscritas a nuestro canal de YouTube. Si tienen alguna duda, si quieren mandarme algún comentario, alguna réplica, son bienvenidos. Los vamos a tomar en cuenta todos sus comentarios. Y pues bien, no se vayan, Radio Eleuteria. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Y pues bien, para finalizar el tema de la plusvalía, que realmente es un tema un poco complejo y que tiene mucha relación en la forma de valoración de una obra de arte que respecta a nuestro tema, pues bien, existe justamente esta teoría que surge de la Escuela Austriaca de Economía con Karl Menger, que plantea
el valor marginal de la mercancía, que es justamente de acuerdo a las necesidades inmediatas que tenga una persona con respecto a cierto producto, ese producto va a ser valorado en la medida en que responda a las necesidades inmediatas de cierta persona. Digámoslo en otros términos, podemos estar en el desierto con mucha sed y un vaso de agua puede valer cualquier fortuna que tengamos, porque estamos dispuestos a darla a cambio de ese vaso de agua que responde a mi necesidad inmediata. Es decir, ese vaso de agua puede salvarme la vida y yo estoy dispuesto a dar mi fortuna por ello. El segundo vaso de agua puede ser un poco más barato para mí. El tercero, el cuarto, hasta el último vaso de agua que me ofrezcan, ya después de haber cubierto mi necesidad, pues ya no va a valer nada. Es justamente esa teoría de Karl Menger, la teoría marginal del valor, en el que se determina que las mercancías tienen un valor subjetivo que responda a las necesidades inmediatas de cierta persona. Ahora bien, el lado opuesto, Marx, plantea que, bueno, el trabajador puede prescindir de la inversión del empleador, del empresario, del capitalista, del burgués, como se le quiere llamar a la clase explotadora, puede prescindirse de ella porque no es necesaria, porque de acuerdo a Marx, de acuerdo a su lógica, el trabajador es el único que le da valor a las mercancías. El empleador es justamente una especie de contratista que la única función que tiene es el poder comercializar con dichos productos y obtener el mayor beneficio para sí mismo y darle una raquítica remuneración al empleado. Pues bien, de acuerdo a la teoría del plusvalor de Karl Marx, el trabajador puede organizarse, puede expropiar los modos de producción del capitalista y de esa manera surgir este primer paso, es decir, esta etapa transitoria hacia el comunismo, de acuerdo a la revolución y la tiranía del proletariado. Y el proletariado puede prescindir de la función del empresario, del burgués, del capitalista, de la clase explotadora. Esto es alucinante porque, bueno, muchos socialistas que ya no son tan ortodoxos plantean que, bueno, puede haber una empresa privada, puede haber empleadores, siempre y cuando el excedente de los valores de dichas mercancías se les asigne a los trabajadores. Y pues bien, esto se reduce a un juego de suma cero porque, bueno, en ese caso el empleador lo único que tiene que hacer es arriesgar su capital para que los trabajadores justamente produzcan mercancías, las comercialicen y el empleador no obtenga ganancias. Ahora, bueno, recurriendo a un análisis lógico serio, esta teoría y estos planteamientos que se plantean no tienen ningún sentido porque alguien en su sano juicio jamás invertiría su dinero sin alguna promesa de por medio que le diga que puede retornar su inversión a esa persona. Es decir, puede retornar en una multiplicada por 2 o simplemente recuperar su inversión. Si bien lo que plantean los socialistas ortodoxos es que el trabajador, el empresario solamente debe de invertir su dinero sin una promesa de que regrese esa inversión. Esto es alucinante. Y pues bien, en programas posteriores vamos justamente a aplicar esta concepción del plusvalor a la forma de valoración de obras artísticas. Podemos recurrir a la lectura de Walter Benjamin, que esta obra tan famosa que es la reproducción de la obra de arte en su época de su reproductividad técnica, la obra de arte en la era de su reproductividad técnica. Y vamos a explicar por qué este texto es un tanto complejo, porque justamente trata de aplicar los planteamientos marxistas a la forma de valoración de una obra de arte, que es totalmente errado. Ahora bien, sobre los programas posteriores que podemos tener en este programa es justamente desmontar el mito del neoliberalismo que tan en boga está en la actualidad. Y es que justamente cometemos el error de criticar aquello que no conocemos. Y nosotros como personas que vivimos en una sociedad organizada políticamente como Estado, tenemos el deber de criticar al poder. Y no podemos criticar al poder a partir de una indolencia
con respecto a los conceptos, es decir, ser indolente con la información. Invito a los espectadores y a los radioescuchas a tomarse unos minutos, que tengan, los molesto de que se tomen algunos minutos de investigar qué realmente es el neoliberalismo. Este término que ya puede ser catalogado como Satanás o, o, o satanismo, porque realmente ya se ha convertido en un sinónimo del mal. Y yo invito a los espectadores y a nuestro radio escucha justamente a investigar qué es esto, para que en el próximo programa podamos desmenuzar y abolir el mito del neoliberalismo. Y bueno, los invito a nuestro siguiente programa, el miércoles de 7 a 8 de la noche, a través de la Voladora Radio, a escuchar Radio Eleuteria. Y pues bien, agradezco mucho a este espacio, a la Voladora Radio, agradezco a nuestra operadora Rocío Castillo por este trabajo que realiza detrás de cabinas y sobre todo agradezco a usted, amigo Radio Escucha. Los invito a que nos escuchen el siguiente miércoles y pues bien, Radio Eleuteria, viva la libertad y la verdad. Gracias, hasta luego.